Hola amigos, bienvenidos nuevamente al Saber de Letras. En el capítulo 12 del segundo libro de Macabeos se relata que los soldados que fueron a buscar los cuerpos de aquellos que habían caído en batalla para enterrarlos, se encontraron con que en los cadáveres, debajo de sus ropas, tenían objetos consagrados a otros ídolos. A continuación, se señala que todos alabaron al Señor justo juez, que descubre las cosas ocultas e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. Según este pasaje, ¿es correcto considerar la oración por los muertos como una doctrina cristiana? No te alejes, que juntos trataremos este interesante tema de inmediato. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. En ningún pasaje del Antiguo o Nuevo Testamento se encuentra alguna celebración implicada a esta práctica. El único pasaje que parece aludir a esto es el texto del libro apócrifo de Segunda de Macabeo. Algunos de los estudiosos hacen énfasis en que existe una considerable evidencia de que el judaísmo ortodoxo del período intertestamentario rechazó las oraciones por los muertos. En las escrituras canónicas se habla que al morir el alma del cristiano va inmediatamente a estar con Cristo. Además, el Señor prometió el paraíso para hoy al ladrón arrepentido que estaba a su lado. Las escrituras se refieren siempre a la muerte como el fin del período probatorio del hombre después de la muerte, e incluso antes de la resurrección del cuerpo y el juicio final, el alma se encuentra en un estado permanente de bienaventuranza o de miseria. De ahí que las oraciones por los muertos, desde este punto de vista, serían irrelevantes e innecesarias. Los padres apostólicos no mencionan las oraciones por los muertos. La costumbre parece haber surgido en la Iglesia a fines del segundo siglo. En la Iglesia de Roma, esta práctica es una parte integral de su doctrina de salvación, la cual está particularmente conectada con la instrucción romana de las indulgencias, las misas y el purgatorio. Con respecto a este último, las enseñanzas de las iglesias católica romana y ortodoxa griega declaran la existencia de un lugar de castigo temporal en el estado intermedio conocido como purgatorio, donde sostienen que todos los que mueren en paz con la iglesia, pero no son perfectos, deben pasar por sufrimientos penales y purificadores. Dicen que solamente los cristianos que han logrado el estado de perfección cristiana van inmediatamente al cielo. Todos los adultos que no han sido bautizados y los que han cometido pecado mortal después del bautismo van inmediatamente al infierno. La gran masa de cristianos parcialmente santificados que mueren en comunión con la iglesia, pero que de algún otro modo están cargados con algún grado de pecado, van al purgatorio, donde por un tiempo puede ser largo o corto, sufren hasta que todo el pecado es purgado, después de lo cual son trasladados al cielo. Los sufrimientos varían grandemente en intensidad y duración, siendo en general proporcionales a la culpa e impureza o impenitencia del sufriente. Se describen que en algunos casos son significativamente suaves, con una duración de unas pocas horas, mientras en otros casos son poco menos que los tormentos del infierno, y su duración puede ser de miles de años. Pero en todo caso habrán de terminar con el juicio final. Los dones o servicios prestados a la iglesia, oraciones de los sacerdotes y las misas junto a las oraciones proporcionadas por los parientes o amigos en favor de los muertos pueden abreviar, aliviar o eliminar el paso del alma por el purgatorio. Por último, hemos de señalar que la Iglesia Cristiana Evangélica no adopta esta doctrina, puesto que la evidencia en que se funda no está basada en la Biblia, sino en los llamados libros apócrifos. El saber de letras. Gracias por acompañarnos una vez más. Cada semana estamos publicando un nuevo programa trayendo a vosotros las letras en el tiempo, cargadas de información para enriquecer la mente y el alma. Cuídense mucho, un abrazo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.